La ley del caos interior. Descubre cómo la entropía afecta tu bienestar. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. En el vasto e intrigante universo de la espiritualidad, pocas cosas resultan tan fascinantes como la idea de que el desorden interno puede impactar profundamente en nuestro bienestar. Tal como en el mundo físico, donde los sistemas tienden a moverse hacia el caos y el desorden, un proceso que los científicos llaman entropía, nuestro mundo interior también puede acumular caos espiritual cuando dejamos que el estrés, la ansiedad y las emociones negativas se apoderen de nosotros. La entropía espiritual no es algo que podamos ver o tocar, pero la sentimos cada día en forma de confusión mental, agotamiento emocional y una sensación de desconexión. Este caos interior se convierte en una barrera para nuestra paz y claridad, dejándonos atrapados en patrones de pensamientos y emociones que minan nuestra energía y nos alejan de nuestra verdadera esencia. Este libro, La ley del caos interior, descubre cómo la entropía afecta tu bienestar, es una invitación a mirar más allá de lo superficial y a explorar los principios de la entropía espiritual. En estas páginas abordaremos la manera en que nuestros pensamientos y emociones pueden acumular desorden, llevándonos a estados de conflicto y desarmonía. Al comprender esta ley, podremos tomar conciencia de cómo nuestro entorno y nuestras experiencias diarias influyen en nuestro ser interior y, lo más importante, aprenderemos a equilibrar esta energía desordenada a través de prácticas que restauran la paz y la claridad. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? A lo largo del libro, exploraremos cómo la entropía espiritual se manifiesta y qué podemos hacer para reducir su impacto. Aprenderemos a identificar las señales de caos interno y descubriremos herramientas prácticas para restablecer el orden y el equilibrio en nuestra vida cotidiana. Desde la meditación hasta la introspección, desde el perdón hasta la gratitud, cada práctica tiene el potencial de ayudarnos a transformar el caos en un estado de armonía y plenitud. En un mundo que parece moverse constantemente hacia el desorden, comprender y aplicar los principios de la entropía espiritual puede ser el secreto para una vida de bienestar auténtico. Este camino nos enseñará que, aunque el caos es inevitable, también es posible trascenderlo y encontrar serenidad en medio de la turbulencia. Capítulo 1. El desorden interior. Desde tiempos inmemoriales, las personas han buscado la paz interior y el equilibrio espiritual. En la quietud de un templo, en la serenidad de la naturaleza o en el silencio de la meditación, el ser humano intenta conectarse con una armonía que parece fluir desde el centro mismo de la existencia. Sin embargo, en nuestra vida diaria, el orden interior se ve constantemente amenazado por el caos, por el ruido de nuestras mentes y la acumulación de experiencias y emociones que poco a poco van generando desorden en nuestro espíritu. Este es el punto de partida de lo que llamamos la entropía espiritual. La entropía en el ámbito espiritual no es diferente de la entropía en el mundo físico. Así como un sistema físico sin intervención tiende al desorden y la pérdida de energía útil, nuestra vida interior también puede caer en un estado de caos y confusión si no prestamos atención a nuestra salud mental y emocional. La entropía espiritual se manifiesta en los momentos en que nos sentimos dispersos, desconectados, atrapados en pensamientos obsesivos o dominados por emociones que nos roban la paz. La naturaleza del desorden interior. ¿Qué significa tener desorden interior? En términos simples, es el estado en el que nuestra mente y espíritu no encuentran coherencia. Imagina un lago sereno. Cuando está en calma, podemos ver el reflejo del cielo con claridad. Pero si arrojamos piedras al agua, las ondas distorsionan la imagen, creando un reflejo confuso. Así sucede con nuestra vida interior.
Cuando el estrés, las preocupaciones y los conflictos emocionales impactan nuestro ser, ese reflejo interno se vuelve borroso y perdemos la conexión con nuestro propósito y nuestra esencia. El desorden interior no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de experiencias, pensamientos y emociones que hemos almacenado sin procesar. Estos fragmentos de caos emocional se acumulan en nuestra mente y, como una capa de polvo, comienzan a opacar nuestra claridad. Esto puede suceder debido a múltiples razones: experiencias de vida difíciles, expectativas no cumplidas, conflictos interpersonales o simplemente la presión constante de las demandas cotidianas. Con el tiempo, este desorden acumulado afecta no solo nuestra paz mental, sino también nuestra salud y nuestras relaciones. Señales de entropía espiritual. ¿Cómo podemos saber si nuestra vida está siendo afectada por la entropía espiritual? Aunque no siempre es fácil de identificar, existen ciertas señales que indican que nuestro equilibrio interno está en riesgo. Algunas de estas señales pueden incluir: 1. Confusión mental, sentirse mentalmente disperso, incapaz de concentrarse o de tomar decisiones con claridad. 2. Sensación de desconexión, sentirse distanciado de uno mismo, de los demás o de la vida en general. 3. Patrones de pensamientos negativos, caer repetidamente en pensamientos de autocrítica, pesimismo o ansiedad. 4. Agotamiento emocional, sentirse constantemente cansado o desmotivado, sin energía para enfrentar el día. 5. Reacciones emocionales intensas, experimentar emociones que parecen desproporcionadas a las situaciones, como ira, tristeza o ansiedad intensa. 6. Sentimiento de vacío o falta de propósito, sentir que la vida carece de sentido o dirección, como si algo esencial estuviera ausente. Estas señales son indicios de que algo en nuestro interior necesita atención. La entropía espiritual, como el desorden en el hogar, necesita ser reconocida antes de poder ser atendida. Identificar estas señales es el primer paso para tomar control de nuestro mundo interior y restaurar el orden en nuestro espíritu. El impacto del entorno en el desorden espiritual. Nuestra vida interior no existe en aislamiento, está en constante interacción con el entorno en el que vivimos. Los lugares, las personas, las actividades y las experiencias que elegimos tienen un impacto profundo en nuestra paz y en nuestra claridad espiritual. Un entorno lleno de estrés, ruido y conflicto tiene el potencial de aumentar la entropía espiritual, mientras que un entorno de paz y apoyo puede ayudar a reducirla. Las influencias externas, como el trabajo, las relaciones y los desafíos cotidianos, actúan como fuerzas que pueden incrementar o disminuir el desorden en nuestro ser interior. Por ejemplo, cuando estamos rodeados de personas con una energía negativa o en ambientes que generan tensión, absorbemos inconscientemente esas vibraciones. Esta acumulación de energía disonante se va manifestando en nuestra mente y espíritu, creando patrones de pensamiento y emoción que nos alejan de la paz interior. Por otro lado, estar en ambientes que nos nutren y rodearnos de personas que nos inspiran puede actuar como una forma de orden restaurador. Así como una planta florece mejor en un entorno adecuado, nuestro espíritu necesita un entorno propicio para crecer y mantenerse en equilibrio. Aunque no siempre podemos controlar todas las influencias externas, sí tenemos el poder de elegir conscientemente cómo interactuamos con ellas y cuánto impacto permitimos que tengan en nuestro bienestar. La necesidad de una limpieza espiritual regular. Al igual que una habitación en nuestro hogar acumula polvo con el tiempo, nuestro mundo interior también acumula desorden espiritual si no le prestamos atención. Los pensamientos y emociones no procesados, los resentimientos, los miedos y las expectativas no cumplidas son como ese polvo invisible que se acumula día a día. Sin una limpieza regular, este desorden se convierte en un peso que llevamos sin darnos cuenta, afectando nuestra claridad y paz mental.
Practicar una limpieza espiritual regular puede ayudarnos a mantener la armonía interior. Esta limpieza no requiere rituales complicados ni grandes transformaciones, se trata de dedicar tiempo a revisar nuestras emociones, identificar pensamientos que nos limitan y liberar resentimientos. Puede lograrse a través de prácticas como la meditación, el diario personal, la introspección y el perdón. Estos actos de autoconciencia y liberación son como abrir ventanas en una habitación cerrada, permitiendo que entre aire fresco y se disipe el estancamiento. La entropía espiritual como oportunidad de crecimiento. Es importante entender que el desorden interior no siempre es algo negativo. La entropía espiritual puede ser vista como una invitación al crecimiento y la transformación. A menudo, los momentos de caos interno nos obligan a enfrentar aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. En lugar de evitar el desorden, podemos aprender a verlo como una señal de que es momento de revisar y reorganizar nuestro mundo interior. Al enfrentar nuestro caos espiritual, tenemos la oportunidad de conocernos a un nivel más profundo. Nos damos cuenta de los patrones que ya no nos sirven, de las emociones que necesitan ser liberadas y de los aspectos de nuestra vida que requieren cambio. En este sentido, el desorden interior es un maestro que nos desafía a evolucionar y a crear un nuevo equilibrio basado en la autoconciencia y la aceptación. Herramientas para reducir la entropía espiritual. Para comenzar a restaurar el orden en nuestro interior, podemos recurrir a herramientas y prácticas diseñadas para reducir el caos espiritual. A continuación, se presentan algunas de las herramientas más efectivas para trabajar en nuestra entropía espiritual. 1. Meditación. La meditación nos ayuda a calmar la mente, liberando pensamientos y emociones que contribuyen al desorden. Al enfocarnos en la respiración y en el presente, aprendemos a observar sin juzgar, permitiendo que el caos se disipe. 2. Introspección. Dedicar tiempo a la introspección nos permite identificar los pensamientos y emociones que generan caos en nuestro interior. Al observarnos de manera objetiva, podemos comenzar a entender nuestras reacciones y creencias limitantes. 3. Práctica del perdón. Perdonar tanto a los demás como a nosotros mismos es una de las formas más poderosas de liberar el desorden emocional. El resentimiento y la culpa crean nudos en nuestro ser que solo el perdón puede deshacer, permitiéndonos avanzar con una mente y un espíritu más ligeros. 4. Visualización. La visualización puede ayudarnos a imaginar un estado de paz y equilibrio en nuestro ser interior. Al visualizar un espacio interno libre de caos, enviamos una señal a nuestra mente de que estamos listos para crear un nuevo orden. 5. Diario personal. Escribir sobre nuestros pensamientos y emociones nos permite liberarlos de nuestra mente, previniendo que se acumulen como desorden espiritual. El diario es un espacio seguro donde podemos desahogarnos y reflexionar sobre nuestras experiencias. 6. Establecer límites. Parte del desorden espiritual proviene de permitir que influencias externas afecten nuestra paz interior. Aprender a establecer límites en nuestras relaciones y actividades diarias nos ayuda a proteger nuestro equilibrio interno. 7. Prácticas de gratitud. La gratitud tiene el poder de elevar nuestra energía y reducir la entropía en nuestro ser. Al enfocarnos en lo que apreciamos en la vida, liberamos pensamientos de carencia y ansiedad que generan desorden. Conclusión del capítulo. El desorden interior, o entropía espiritual, es una realidad inevitable en la vida de cada persona. Sin embargo, en lugar de verlo como un obstáculo, podemos entenderlo como una invitación al autoconocimiento y la transformación. La clave está en reconocer las señales de caos interior, comprender sus causas y tomar acciones conscientes para restaurar el equilibrio. Al adoptar prácticas de limpieza espiritual y dedicarnos a cuidar nuestro mundo interior, podemos reducir la entropía en nuestra vida y vivir con mayor paz y claridad. A lo largo de este libro,
continuaremos explorando herramientas y conceptos que nos ayudarán a manejar el desorden espiritual, recordándonos que, aunque el caos es natural, siempre tenemos el poder de crear un nuevo orden en nuestra vida. Capítulo 2. La energía espiritual y su pérdida natural. La energía espiritual es un recurso sutil pero fundamental en nuestra vida. Es la fuerza que nos impulsa, la claridad que nos guía y el equilibrio que sostiene nuestro bienestar. Sin embargo, al igual que otros tipos de energía, la energía espiritual no es infinita, tiende a disiparse a medida que enfrentamos las demandas y desafíos de la vida cotidiana. En este capítulo, exploraremos cómo nuestra energía espiritual se ve afectada por el ritmo acelerado de la vida moderna, las relaciones y los entornos, y cómo la pérdida natural de esta energía puede llevarnos a un estado de entropía espiritual. Entendiendo la energía espiritual. La energía espiritual no es una entidad física, sino una vibración que sostiene nuestra vitalidad interior. Es la chispa que nos permite experimentar paz, claridad, propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Esta energía fluye en nosotros a través de experiencias significativas, actos de amor, momentos de creatividad y conexión auténtica. Cuando estamos alineados con esta energía, nos sentimos plenos, equilibrados y en paz. No obstante, nuestra energía espiritual es sensible a las influencias externas y a nuestros propios pensamientos y emociones. Cada vez que nos enfrentamos al estrés, a las relaciones tensas, a la falta de propósito o a pensamientos negativos, esa energía se va disipando. Este proceso es natural, y la clave para mantener nuestro equilibrio radica en comprender cómo conservar, restaurar y canalizar nuestra energía espiritual. Factores que drenan la energía espiritual. Nuestra energía espiritual puede ser drenada por diversas fuentes, tanto externas como internas. A continuación, se presentan algunos de los factores más comunes que contribuyen a la pérdida de nuestra vitalidad interior. 1. Estrés y exigencias cotidianas. Las demandas de la vida diaria, como el trabajo, las responsabilidades familiares y los compromisos sociales, ejercen presión sobre nuestra energía espiritual. Cuando nos sentimos abrumados, esta presión se convierte en una carga emocional que agota nuestra vitalidad. 2. Relaciones desgastantes. Las relaciones con personas que tienen una influencia negativa o que no están en armonía con nuestro bienestar pueden afectar profundamente nuestra energía espiritual. Las discusiones, los malentendidos y la falta de apoyo emocional crean un ambiente de desarmonía que mina nuestra paz interior. 3. Pensamientos y creencias limitantes. Nuestra propia mente puede ser una fuente de agotamiento espiritual. Pensamientos de duda, culpa, miedo o resentimiento consumen nuestra energía y nos alejan de nuestra esencia. Estas creencias limitantes actúan como bloqueos que dificultan el flujo de energía espiritual. 4. Falta de conexión con el propósito. Sentir que nuestras acciones carecen de significado o dirección puede hacer que nuestra energía se disperse. La falta de propósito nos deja sin motivación y sin un centro, lo cual genera una sensación de vacío y desgaste. 5. Desalineación con valores y deseos profundos. Cuando vivimos en desconexión con nuestros valores y aspiraciones auténticas, experimentamos una pérdida de energía. Esta falta de alineación crea una disonancia que se traduce en fatiga y pérdida de vitalidad espiritual. 6. Entorno sobrecargado. Estar en ambientes saturados de estímulos, ruido y negatividad contribuye a la pérdida de nuestra paz interior. Los entornos agitados, especialmente aquellos donde no tenemos un espacio propio de tranquilidad, incrementan la entropía espiritual. Como la entropía espiritual se manifiesta en la pérdida de energía. La entropía espiritual se manifiesta cuando estos factores acumulados crean un desorden energético en nuestro ser. Poco a poco, nos encontramos agotados, desmotivados y desconectados de nuestras propias necesidades y deseos.
A medida que perdemos esta energía, sentimos que la vida se convierte en una serie de tareas sin sentido, una rutina vacía que nos drena sin ofrecernos satisfacción ni propósito. Esta desconexión con nuestra energía interior nos aleja de nuestra esencia, de la paz y la claridad, dejándonos en un estado de agotamiento y confusión. La entropía espiritual, al igual que el desorden en un sistema físico, tiende a crecer si no tomamos medidas para contrarrestarla. Cuando la energía se dispersa y el caos interior aumenta, nuestra capacidad para sentirnos en armonía disminuye. La vida comienza a sentirse como una carga en lugar de una fuente de realización. Sin embargo, reconocer este estado es el primer paso para restaurar el equilibrio. Al darnos cuenta de cómo nuestra energía se ha agotado y de las causas de esta pérdida, podemos comenzar a tomar decisiones conscientes para recuperarla. Estrategias para conservar y restaurar la energía espiritual. A continuación, se presentan prácticas que pueden ayudarte a conservar y restaurar tu energía espiritual para que puedas reducir la entropía y volver a un estado de equilibrio. 1. Practica la conexión con el momento presente. La práctica de la atención plena, mindfulness, nos ayuda a reducir el caos interior y a reconectar con el presente. Al enfocarte en el aquí y el ahora, puedes liberarte de pensamientos que consumen energía y reducir la tendencia a preocuparte por el pasado o el futuro. Esto permite que la energía fluya más libremente en tu interior. 2. Establece y respeta tus límites energéticos. Aprender a decir no es esencial para proteger tu energía espiritual. Es importante reconocer cuando ciertas actividades, personas o entornos te están drenando y cuando necesitas tomarte un tiempo para recargar. Respetar tus límites es una forma poderosa de honrar tu bienestar interior. 3. Dedica tiempo a actividades que nutran tu espíritu. Realizar actividades que disfrutas, que despierten tu creatividad o que te conecten con la naturaleza es fundamental para restaurar la energía espiritual. El arte, la música, la lectura, la naturaleza y el tiempo en soledad pueden ser fuentes de renovación que te ayudan a reducir el caos interno. 4. Reconecta con tu propósito y valores. Alinear tus acciones diarias con tus valores y propósito profundo es una de las formas más efectivas de conservar tu energía. La falta de propósito aumenta la entropía, mientras que vivir en coherencia con tus ideales reduce el caos interno y fortalece tu conexión espiritual. 5. Limpia tu entorno y elimina estímulos negativos. El lugar en el que te encuentras influye en tu estado interior. Mantener un entorno ordenado y libre de ruido y distracciones permite que tu energía fluya sin obstáculos. Los espacios limpios y organizados reflejan y apoyan la claridad mental y emocional, y pueden ser clave para reducir el desorden espiritual. 6. Practica la gratitud diaria. La gratitud es una herramienta poderosa para conservar la energía espiritual, ya que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a apreciar lo que tenemos. Al practicar la gratitud diariamente, puedes neutralizar los pensamientos de carencia y reducir el caos emocional, creando un ambiente interno de paz y satisfacción. 7. Medita para renovar y expandir tu energía espiritual. La meditación es una práctica profunda que no solo calma la mente, sino que también permite que tu energía espiritual se recupere. A través de la meditación, puedes disminuir la velocidad de tus pensamientos, liberar tensiones acumuladas y renovar tu vitalidad interior. 8. Escucha a tu cuerpo y tus emociones. Nuestro cuerpo y nuestras emociones son indicadores fieles de nuestro estado de energía espiritual. Si te sientes agotado o irritable, es una señal de que tu energía necesita atención. Aprender a escuchar y respetar tus necesidades físicas y emocionales te ayudará a evitar el agotamiento y a reducir el caos interior. La entropía espiritual como ciclo natural. Es importante recordar que la pérdida de energía espiritual es un ciclo natural y no algo que deba considerarse como una falla personal.
Al igual que en el mundo físico, nuestra energía fluctúa y se transforma constantemente. La clave está en aprender a gestionar y restaurar esa energía de manera consciente. La entropía espiritual no es algo que pueda eliminarse por completo, pero podemos minimizar su impacto y crear un flujo de renovación constante que nos permita vivir con mayor armonía. Cuando aprendemos a aceptar esta naturaleza cíclica de la energía espiritual, dejamos de ver el caos interior como un obstáculo y comenzamos a entenderlo como una oportunidad para la introspección y el crecimiento. La entropía espiritual es, en esencia, una invitación a examinar nuestras vidas, a reconectar con nuestro propósito y a hacer ajustes que nos acerquen a un estado de equilibrio y plenitud. Conclusión del capítulo. La energía espiritual es un recurso valioso que, al igual que cualquier otra forma de energía, puede agotarse y dispersarse si no se cuida. La entropía espiritual es el resultado de la acumulación de desorden y desgaste interior que se genera a través de experiencias, pensamientos y emociones. Sin embargo, al reconocer los factores que drenan nuestra energía y al implementar prácticas que la restauren, podemos reducir este caos interior y cultivar un estado de paz y claridad. A medida que avanzamos en este libro, exploraremos más técnicas y prácticas para gestionar la entropía espiritual y para construir una vida que honre y preserve nuestra energía interior. Entender este proceso nos permite enfrentar el caos con compasión y sabiduría, y nos enseña que el verdadero bienestar surge cuando aprendemos a equilibrar nuestras fuerzas internas. Capítulo 3. Reconociendo el caos espiritual. Hemos aprendido cómo nuestra energía espiritual se desgasta y cómo factores internos y externos pueden incrementar la entropía en nuestra vida interior. Sin embargo, para reducir efectivamente el caos espiritual, es esencial desarrollar la capacidad de reconocerlo y comprender cómo se manifiesta en nuestro día a día. El caos espiritual no siempre es evidente, a menudo se presenta de maneras sutiles que, si no son observadas, pueden convertirse en un desorden interno crónico que afecta nuestra paz y claridad. En este capítulo, profundizaremos en las señales y manifestaciones del caos espiritual, exploraremos cómo identificar su presencia en nuestras vidas y aprenderemos a diferenciar entre las tensiones naturales y las señales de desorden interior que requieren atención. Reconocer el caos espiritual es el primer paso para transformarlo en equilibrio y armonía. Las señales del caos espiritual. El caos espiritual puede aparecer de diversas formas, dependiendo de la naturaleza y las circunstancias de cada persona. Aquí se presentan algunas de las señales más comunes que pueden indicar que nuestra vida interior está en un estado de entropía elevada. 1. Confusión y falta de claridad mental. Uno de los primeros signos del caos espiritual es una mente confusa e inquieta. La dificultad para tomar decisiones, la sensación de estar perdido o la incapacidad para enfocarse en lo que realmente importa suelen ser manifestaciones de un desorden espiritual subyacente. 2. Agotamiento emocional. Si te sientes emocionalmente drenado, como si estuvieras agotado incluso después de descansar, puede ser una señal de que el caos espiritual está afectando tu vitalidad. Este agotamiento va más allá de la fatiga física y se presenta como una sensación de vacío o desmotivación. 3. Falta de propósito o sentido en la vida. La entropía espiritual puede alejarnos de nuestro sentido de propósito. Cuando el caos interior se acumula, es común sentir que la vida carece de dirección o significado, o que nuestras acciones no tienen una razón de ser profunda. 4. Aislamiento y desconexión. Otra señal de desorden espiritual es el sentimiento de desconexión, tanto con los demás como con uno mismo. Esto puede manifestarse en una falta de deseo de socializar, una sensación de incomprensión o incluso una incapacidad para disfrutar de la compañía de otros. 5. Pensamientos negativos y autocrítica constante. La mente, en un estado de entropía elevada, tiende a caer en patrones de pensamientos negativos, autocrítica y autosabotaje.
Estos pensamientos pueden generar un ciclo de duda, miedo e inseguridad que, si no se aborda, incrementa el caos espiritual. 6. Reacciones emocionales desproporcionadas. Si experimentas reacciones emocionales que parecen exageradas para ciertas situaciones, como estallidos de ira, tristeza profunda o ansiedad intensa, es probable que tu vida interior esté desbordada por el desorden emocional. Estas reacciones indican que hay emociones sin procesar que están afectando tu paz. 7. Sentimiento de estancamiento o falta de crecimiento. La entropía espiritual también puede manifestarse como una sensación de estancamiento, de estar atrapado en la misma rutina sin posibilidad de cambio o avance. Esto se presenta como una incapacidad para progresar en áreas clave de la vida, como el trabajo, las relaciones o el desarrollo personal. Diferenciando las tensiones naturales del caos espiritual. Es importante señalar que no todas las experiencias de estrés o tensión emocional indican un caos espiritual. La vida está llena de desafíos y cambios que pueden generar tensión momentánea sin necesariamente afectar nuestra paz interior. La diferencia clave radica en la duración y el impacto de estas experiencias en nuestra vida diaria. Las tensiones naturales tienden a ser temporales y se resuelven con el tiempo o a través de acciones concretas. Por ejemplo, el estrés antes de un evento importante o la tristeza tras una pérdida son experiencias comunes que afectan a todos en algún momento. El caos espiritual, en cambio, es persistente y afecta de manera más profunda y duradera. Cuando los sentimientos de confusión, agotamiento o desconexión se vuelven una constante y comienzan a interferir con nuestro bienestar y nuestras relaciones, es una señal de que el desorden interior necesita ser abordado. ¿Cómo identificar la fuente del caos espiritual? Una vez que reconocemos las señales del caos espiritual, el siguiente paso es identificar las fuentes que lo originan. El desorden espiritual puede surgir de diversas áreas de nuestra vida y puede ser desencadenado tanto por factores externos como por patrones internos. Algunas preguntas que pueden ayudarte a explorar y entender el origen de tu caos espiritual incluyen: 1. ¿Qué situaciones en mi vida me generan mayor estrés o agotamiento emocional? 2. ¿Existen personas o relaciones en mi entorno que me hacen sentir desalineado o en conflicto con mi esencia? 3. ¿Cuáles son los pensamientos que más frecuentemente cruzan por mi mente y cómo me hacen sentir? 4. ¿Me siento conectado con un propósito o dirección en la vida, o siento que simplemente estoy sobreviviendo? 5. ¿Cuáles son las emociones que experimento con mayor intensidad y frecuencia? 6. ¿Estoy permitiendo que influencias externas afecten mi paz interior sin establecer límites? Responder a estas preguntas con sinceridad puede ayudarte a tener una visión clara de las fuentes de desorden espiritual en tu vida. Este proceso de autoconciencia es esencial para iniciar un camino de sanación y restauración de tu equilibrio interior. Herramientas para reconocer y despejar el caos interior. Una vez que identificas el caos espiritual y comprendes sus raíces, puedes emplear diversas herramientas para comenzar a despejar y restaurar tu energía interior. Aquí algunas prácticas útiles. 1. Practica la autoobservación sin juicio. La autoobservación consiste en observar tus pensamientos y emociones sin juzgar ni reaccionar ante ellos. Esto te permite reconocer patrones de caos interior y te ayuda a desapegarte de aquellos pensamientos y emociones que no sirven a tu paz. 2. Escribe un diario de emociones y pensamientos. Llevar un diario en el que escribas tus pensamientos y emociones de forma regular puede ayudarte a liberar el desorden acumulado. El acto de escribir permite exteriorizar y procesar lo que sientes, facilitando la claridad y la comprensión de tu estado interior. 3. Establece un ritual de cierre al final del día. Al final de cada día, toma unos minutos para reflexionar sobre los eventos, emociones y pensamientos que experimentaste. Este ritual de cierre es una oportunidad para soltar el caos del día y evitar que se acumule en tu mente y espíritu.
4. Practica la respiración consciente. La respiración consciente es una forma poderosa de calmar el caos interior. Al enfocar tu atención en la respiración, puedes aquietar tu mente y liberar tensiones emocionales, permitiéndote reconectar con el presente y con tu paz interior. 5. Visualiza la claridad y el equilibrio. La visualización es una herramienta efectiva para crear orden en tu mundo interior. Dedica unos minutos cada día a imaginar un estado de calma y equilibrio en tu ser, como si estuvieras despejando el desorden que has acumulado. 6. Establece intenciones para tu bienestar interior. Las intenciones funcionan como anclas que nos recuerdan nuestras prioridades. Cada mañana, establece una intención para mantener la paz y claridad en tu vida diaria. Al enfocarte en esta intención, creas un espacio interior donde el caos tiene menos poder. Conclusión del capítulo. Reconocer el caos espiritual es una habilidad que se desarrolla a través de la autoconciencia y la autoobservación. Aunque la vida siempre tendrá sus desafíos, aprender a identificar las señales de desorden interior y sus causas nos da el poder de restaurar nuestro equilibrio. Este capítulo nos ha enseñado a escuchar y comprender nuestra vida interior, a observar el caos con una mirada compasiva y a aceptar que, aunque la entropía espiritual es natural, también podemos trabajar para minimizar su impacto. Al profundizar en la práctica de observar y despejar el caos interior, comenzaremos a experimentar una mayor claridad y paz, y a construir una vida que refleje nuestro verdadero propósito y esencia. En los capítulos siguientes, continuaremos explorando métodos para reducir la entropía espiritual y cultivar un bienestar duradero, recordando que cada paso hacia la paz interior es una victoria sobre el desorden espiritual que habita en nuestro ser. Capítulo 4. La ley de la transformación interna. La entropía espiritual puede parecer un obstáculo abrumador, pero en realidad, ofrece una oportunidad única para la transformación personal. Como seres humanos, estamos diseñados para adaptarnos, evolucionar y buscar un equilibrio constante entre el caos y el orden en nuestra vida interior. En este capítulo, exploraremos lo que podríamos llamar la ley de la transformación interna, un principio que sugiere que cada momento de desorden y confusión es, en realidad, una invitación a profundizar en nuestro autoconocimiento y a crecer espiritualmente. La transformación como un proceso natural. La naturaleza nos ofrece numerosos ejemplos de transformación. Desde la semilla que se convierte en árbol hasta el agua que se convierte en vapor, todos los elementos del universo están en constante cambio y transformación. En este sentido, nuestro ser interior no es diferente. La entropía espiritual, lejos de ser una condición permanente, es un estado transitorio que nos impulsa a evolucionar. La ley de la transformación interna nos enseña que cada vez que experimentamos caos o desorden en nuestro espíritu, se nos presenta una oportunidad para mirar hacia adentro y aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. El caos no es solo una señal de que algo necesita atención, es también el impulso necesario para desarrollar una mayor fortaleza, resiliencia y claridad. Aceptación del caos como primer paso para la transformación. Un error común es ver el caos interior como algo que debemos eliminar a toda costa. En realidad, el primer paso en el proceso de transformación es aceptar la presencia de ese caos. La aceptación no significa resignarse, sino reconocer que el desorden forma parte del proceso natural de crecimiento. Cuando aceptamos el caos, estamos permitiéndonos observarlo sin juicio y explorar sus causas desde una perspectiva objetiva. La aceptación también nos libera del miedo al desorden y nos da una perspectiva más amplia sobre nuestras experiencias. Al aceptar el caos, nos damos cuenta de que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito. En lugar de resistirnos al cambio y al desorden, aprendemos a verlos como parte de nuestro viaje espiritual. Explorando las causas raíz del desorden espiritual.
La transformación requiere una exploración profunda de las causas raíz del desorden espiritual. Es común que el caos interno esté asociado a patrones de pensamiento y comportamiento arraigados, a creencias limitantes y a heridas emocionales que hemos evitado enfrentar. Para transformar nuestra vida interior, es fundamental examinar honestamente estas raíces. Algunas preguntas para profundizar en esta exploración podrían incluir: 1. ¿Qué miedos o creencias limitantes están detrás de mis pensamientos negativos y autocríticos? 2. ¿Existen heridas emocionales del pasado que sigo cargando y que no he sanado? 3. ¿Cuáles son los patrones repetitivos en mis relaciones que me generan conflicto o desarmonía? 4. ¿Qué expectativas o deseos no cumplidos me generan resentimiento o frustración? La práctica de la autoexploración nos ayuda a desentrañar estas causas y a deshacer los nudos de desorden que hemos acumulado a lo largo del tiempo. No se trata de resolver todo de inmediato, sino de comenzar a ver el caos como un mapa que nos guía hacia las áreas de nuestra vida interior que necesitan atención y sanación. Herramientas para la transformación espiritual. La transformación interna requiere tanto una actitud de apertura como herramientas prácticas que nos permitan trabajar con nuestro caos espiritual de manera efectiva. A continuación, se presentan algunas de las prácticas más poderosas para facilitar la transformación interior. 1. Meditación de autocompasión. Practicar la autocompasión es esencial para liberarnos del juicio y la autocrítica que perpetúan el caos interior. A través de la meditación de autocompasión, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y aceptación, permitiendo que nuestras heridas se sanen y el desorden comience a disiparse. 2. Visualización creativa. La visualización es una herramienta poderosa para reprogramar nuestra mente y transformar nuestros pensamientos. Al visualizar una versión de nosotros mismos en paz, equilibrio y armonía, estamos enviando una señal clara a nuestro subconsciente de que estamos listos para dejar ir el caos y aceptar una nueva realidad. 3. Trabajo con afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son declaraciones que nos ayudan a reestructurar nuestra mente y a eliminar patrones de pensamiento que generan desorden. Algunas afirmaciones efectivas para la transformación espiritual incluyen: estoy en paz conmigo mismo, el caos en mi vida es temporal, y me abro a la transformación y al equilibrio interior. 4. Conexión con la naturaleza. La naturaleza es una fuente inagotable de equilibrio y renovación. Pasar tiempo al aire libre, caminar descalzo sobre la tierra o simplemente observar un paisaje natural ayuda a calmar el caos interno y a restaurar nuestra energía espiritual. 5. Diario de transformación. Llevar un diario en el que registres tus experiencias, pensamientos y emociones a lo largo del proceso de transformación es una forma efectiva de reconocer tu progreso y de mantener el enfoque en tu crecimiento. El diario también te ayuda a identificar patrones de desorden y a tomar conciencia de los cambios que estás experimentando. 6. Práctica de desapego. El desapego nos enseña a soltar aquellas expectativas, creencias y emociones que ya no nos sirven. Practicar el desapego no significa renunciar a nuestras metas, sino soltar el control y permitir que la vida fluya de manera natural. Esto reduce la entropía espiritual y nos da una mayor sensación de paz. La transformación como un camino continuo. Es importante recordar que la transformación espiritual no es un objetivo que se alcanza de una vez y para siempre. La vida está en constante cambio y nuestra energía interior también. Habrá momentos en los que nos sentiremos en paz y en armonía y otros en los que el caos regresará. La diferencia es que, con las herramientas adecuadas y la comprensión de la ley de la transformación interna, seremos capaces de gestionar esos momentos de desorden y de utilizar el caos como una oportunidad de crecimiento continuo. La transformación espiritual es un proceso cíclico.
Con cada nueva experiencia de caos o confusión, tenemos la oportunidad de explorar más profundamente nuestro ser interior, de soltar lo que ya no nos sirve y de alinearnos nuevamente con nuestro propósito y esencia. Este proceso nos permite evolucionar de manera constante y cada ciclo de caos y orden se convierte en un peldaño hacia un nivel más alto de conciencia. Conclusión del capítulo. La ley de la transformación interna nos recuerda que el caos espiritual es una parte natural y necesaria de nuestro crecimiento. Aunque el desorden interior puede parecer desalentador, cuando lo aceptamos y exploramos sus causas raíz, descubrimos que cada momento de caos es una oportunidad para sanar, aprender y evolucionar. La transformación espiritual es un viaje continuo de autoconocimiento y de expansión de nuestra paz interior. A medida que avanzamos en este camino, aprendemos a ver el caos como un aliado, como una fuerza que nos impulsa a transformar nuestra vida y a vivir en un estado de equilibrio y plenitud. En los próximos capítulos, profundizaremos en más herramientas y prácticas que nos ayudarán a fortalecer nuestra conexión con nuestra esencia y a reducir la entropía en nuestra vida interior, recordándonos que el caos es solo un paso hacia una mayor armonía espiritual. Capítulo 5. El papel de la meditación y la introspección. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo el caos interior y la entropía espiritual pueden afectar nuestro bienestar, y cómo la transformación interna puede ayudarnos a restaurar el equilibrio en nuestra vida. Sin embargo, para navegar efectivamente en este proceso, necesitamos herramientas prácticas que nos permitan conectar con nuestro ser interior de manera profunda y efectiva. La meditación y la introspección son dos de las prácticas más poderosas para reducir el caos espiritual y reconectar con nuestra esencia. La meditación, una práctica antigua, es una herramienta que nos ayuda a aquietar la mente, reducir el ruido interior y observar nuestro ser con claridad y objetividad. Por otro lado, la introspección es el proceso de examinar nuestras experiencias, pensamientos y emociones para entendernos a un nivel más profundo. Al combinar ambas prácticas, podemos abrir un camino hacia una vida más consciente y en armonía con nosotros mismos. La meditación como herramienta para calmar el caos interior. La meditación tiene el poder de transformar la mente y el espíritu. A través de la práctica regular de la meditación, podemos reducir el flujo constante de pensamientos que genera desorden en nuestra mente y encontrar un espacio de calma y claridad. Al sentarnos en silencio y enfocar nuestra atención en la respiración o en un punto específico, entrenamos a la mente para que se libere del control del pensamiento compulsivo y se enfoque en el momento presente. Uno de los principales beneficios de la meditación es que nos ayuda a distanciarnos de nuestros pensamientos y emociones. Al observarlos en lugar de identificarnos con ellos, nos damos cuenta de que estos pensamientos y sentimientos son temporales, que vienen y van, y que no definen quiénes somos. Este proceso nos libera del caos interior y nos permite acceder a un estado de paz y quietud que está siempre presente, aunque a menudo se vea oculto por la agitación de la vida cotidiana. Prácticas de meditación para reducir la entropía espiritual. Existen varias técnicas de meditación que pueden ayudarnos a reducir la entropía espiritual y a restaurar el equilibrio en nuestra vida interior. A continuación, se presentan algunas prácticas efectivas. 1. Meditación de atención plena, mindfulness. En esta técnica, se entrena la mente para enfocarse en el momento presente sin juicio. Al observar los pensamientos y emociones con neutralidad, podemos reducir el caos mental y conectarnos con un estado de paz y claridad. 2. Meditación de la respiración. Enfocarse en la respiración es una forma efectiva de aquietar la mente. Al llevar la atención a la inhalación y la exhalación, podemos desviar el foco de los pensamientos y permitir que el caos interior se disipe. La respiración profunda también ayuda a reducir el estrés y a relajar el sistema nervioso.
3. Meditación de compasión. La meditación de compasión, también conocida como meditación de bondad amorosa, consiste en enviar pensamientos de amor y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Esta práctica puede reducir el caos emocional y transformar el resentimiento, el miedo y la tristeza en sentimientos de empatía y conexión. 4. Visualización guiada. La visualización guiada es una técnica en la que se imagina un lugar o situación de paz y tranquilidad. Esta práctica ayuda a crear un espacio de calma en la mente y puede ser especialmente útil para aquellos que encuentran difícil la meditación en silencio. 5. Escaneo corporal. En esta técnica, se dirige la atención a diferentes partes del cuerpo, observando cualquier tensión o incomodidad. El escaneo corporal permite liberar el estrés acumulado en el cuerpo y en la mente, ayudando a restaurar la energía y a reducir la entropía espiritual. La introspección como herramienta de autoconocimiento. Mientras que la meditación nos ayuda a aquietar la mente, la introspección nos permite profundizar en nuestro ser, examinando nuestras experiencias, pensamientos y emociones. La introspección es una práctica de autoobservación consciente que nos permite comprender las raíces de nuestro caos interior. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones, motivaciones y patrones de pensamiento, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que necesitan ser transformados o liberados. La introspección es esencial para el crecimiento espiritual, ya que nos permite reconocer nuestras áreas de desorden y descubrir cómo afectan nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro bienestar en general. Este proceso de autoconocimiento es la clave para crear un equilibrio duradero, ya que nos da claridad sobre nuestras verdaderas necesidades, deseos y valores. Prácticas de introspección para la reducción del caos interior. 1. Llevar un diario de reflexión. Escribir regularmente en un diario nos permite plasmar nuestros pensamientos y emociones, liberando el desorden mental. Escribir sobre nuestras experiencias y observaciones nos ayuda a ver patrones y a identificar áreas que requieren atención. 2. Preguntas de autorreflexión. Hacerse preguntas profundas es una de las formas más efectivas de introspección. Preguntas como ¿qué pensamientos me generan desorden? ¿Estoy viviendo en coherencia con mis valores? ¿Y qué necesito soltar para encontrar paz? Nos ayudan a explorar nuestro caos interior. 3. Autoobservación sin juicio. Observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos es fundamental para la introspección. Este enfoque permite ver nuestros patrones de comportamiento y pensamiento de manera objetiva, ayudándonos a entender el origen del caos sin caer en la autocrítica. 4. Reflexión sobre experiencias pasadas. Revisar nuestras experiencias pasadas y cómo éstas han impactado nuestras creencias y emociones nos ayuda a identificar heridas emocionales o creencias limitantes que generan desorden interior. Esta práctica de reflexión consciente nos permite soltar el pasado y abrirnos a una vida más equilibrada. 5. Identificación de creencias limitantes. Muchas veces, el caos interior es causado por creencias limitantes que nos mantienen en patrones de pensamiento negativo o en situaciones que no nos benefician. La introspección nos permite identificar estas creencias y cuestionarlas, liberándonos del desorden que causan. Integrando la meditación y la introspección en la vida diaria. Para obtener el máximo beneficio de la meditación y la introspección, es importante integrarlas en nuestra rutina diaria. Estas prácticas no necesitan mucho tiempo, unos minutos cada día pueden hacer una gran diferencia en la reducción de la entropía espiritual. La clave es crear un espacio y un tiempo dedicados exclusivamente a estas prácticas, para que se conviertan en una parte natural de nuestra vida. Al hacer de la meditación y la introspección un hábito, no solo reducimos el caos interior, sino que también desarrollamos una mayor resiliencia para enfrentar los desafíos de la vida. Con el tiempo, estas prácticas nos ayudan a cultivar una presencia calmada y un enfoque claro,
permitiéndonos vivir con una paz y un equilibrio profundos que no dependen de las circunstancias externas. Conclusión del capítulo. La meditación y la introspección son dos herramientas esenciales para reducir el caos interior y restaurar nuestra paz y claridad espiritual. La meditación nos ayuda a aquietar la mente y a soltar los pensamientos y emociones que generan desorden, mientras que la introspección nos permite profundizar en nuestro autoconocimiento y descubrir las causas raíz de nuestra entropía espiritual. A medida que avanzamos en la práctica de la meditación y la introspección, comenzamos a ver el caos interior con una nueva perspectiva. En lugar de verlo como un obstáculo, lo reconocemos como una oportunidad para la transformación y el crecimiento. Con el tiempo, estas prácticas nos conducen a un estado de armonía y equilibrio, recordándonos que, aunque la vida está en constante cambio, siempre podemos encontrar paz en nuestro ser interior. En el próximo capítulo, exploraremos más estrategias y prácticas que nos ayudarán a manejar el caos en nuestras relaciones, recordando que nuestra vida interior es solo una parte del equilibrio general que buscamos en nuestra existencia. Capítulo 6. La entropía en las relaciones. Hasta ahora, hemos explorado cómo la entropía espiritual se manifiesta en nuestro mundo interior y cómo la meditación y la introspección pueden ayudarnos a restaurar el equilibrio. Sin embargo, nuestra vida interior no existe en un vacío, está en constante interacción con los demás y las relaciones que mantenemos juegan un papel crucial en nuestro bienestar. Las conexiones con las personas en nuestras vidas pueden ser fuentes de alegría y apoyo, pero también pueden generar desorden si no están en equilibrio. En este capítulo, exploraremos cómo la entropía se manifiesta en nuestras relaciones y aprenderemos prácticas para mantener el orden y la armonía en nuestras conexiones. El impacto de las relaciones en la entropía espiritual. Las relaciones interpersonales pueden afectar profundamente nuestro estado espiritual. En esencia, cada interacción es un intercambio de energía. Cuando estamos en relaciones equilibradas, basadas en el respeto y la comprensión, estas conexiones nos nutren y elevan. Sin embargo, cuando existen conflictos, expectativas no cumplidas o falta de comunicación, las relaciones se convierten en una fuente de caos que impacta nuestro bienestar emocional y espiritual. El desorden en las relaciones puede manifestarse de diversas maneras: resentimientos no resueltos, expectativas desmedidas, dependencia emocional o patrones de conflicto repetitivos. Estos factores crean un ambiente de tensión y desconexión, generando una entropía relacional que afecta nuestra paz interior. El primer paso para reducir esta entropía es reconocer las dinámicas que contribuyen al desorden y desarrollar estrategias para restaurar el equilibrio en nuestras conexiones. Identificando señales de entropía en las relaciones. Reconocer el caos en nuestras relaciones es esencial para abordar la entropía y restaurar la armonía. Algunas señales de desorden en las relaciones pueden incluir: 1. Conflictos repetitivos. Discutir constantemente sobre los mismos temas o con la misma intensidad sugiere que hay asuntos no resueltos que generan tensión. Estos patrones de conflicto actúan como un ruido de fondo que afecta nuestro bienestar. 2. Dependencia emocional. Cuando una relación se vuelve el único soporte emocional de una persona, surge una dependencia que crea caos. Esta dependencia impide el crecimiento personal y genera tensiones constantes. 3. Falta de comunicación abierta. La falta de comunicación efectiva o el miedo a expresar sentimientos y pensamientos generan una barrera en la relación. Esta falta de transparencia aumenta la entropía relacional, ya que acumula malentendidos y resentimientos. 4. Expectativas irrealistas. Las expectativas poco realistas crean tensión cuando no se cumplen, generando desilusión y conflicto. Este tipo de expectativas suelen basarse en nuestras propias necesidades insatisfechas y pueden proyectarse sobre los demás. 5. Desgaste emocional.
Si una relación te deja agotado emocionalmente o te genera ansiedad, es una señal de que está drenando tu energía espiritual. Este desgaste es una señal de que algo necesita cambiar para que puedas restaurar tu paz interior. 6. Desconexión y falta de intimidad. La falta de conexión emocional o la ausencia de momentos significativos juntos puede generar entropía en una relación, creando una sensación de distancia y alienación. Prácticas para restaurar la armonía en las relaciones. Una vez que identificamos las señales de entropía en nuestras relaciones, podemos aplicar prácticas que nos ayuden a reducir el caos y a restablecer la armonía. Estas estrategias están diseñadas para promover la comunicación, el entendimiento mutuo y la independencia emocional. 1. Comunicación consciente. La comunicación consciente implica escuchar activamente y expresarse con honestidad y respeto. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, intenta responder desde un lugar de calma y empatía. Esta práctica ayuda a reducir los conflictos y a generar un espacio seguro donde ambas personas pueden expresar sus necesidades. 2. Establecimiento de límites saludables. Los límites son esenciales para mantener el equilibrio en las relaciones. Establecer límites claros sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no, permite que la relación funcione dentro de un marco de respeto. Los límites también ayudan a prevenir la dependencia emocional y a proteger tu paz interior. 3. Practicar la aceptación y el perdón. La aceptación y el perdón son herramientas poderosas para reducir el resentimiento y liberar el desorden emocional. Perdonar no significa justificar comportamientos dañinos, sino soltar la carga emocional que estos generan. La aceptación, por otro lado, implica entender que no podemos controlar las acciones o decisiones de los demás, pero sí nuestra reacción hacia ellas. 4. Desarrollo de la independencia emocional. Cultivar la independencia emocional es fundamental para reducir la entropía en las relaciones. Al aprender a nutrirnos emocionalmente y a mantener nuestra paz interior sin depender de otros, podemos contribuir de manera más equilibrada a nuestras relaciones y evitar la creación de caos innecesario. 5. Establecimiento de expectativas realistas. Aceptar que nadie es perfecto y que las relaciones requieren tiempo y esfuerzo para crecer nos ayuda a desarrollar expectativas realistas. Esta práctica reduce la tensión y la desilusión, permitiéndonos disfrutar de la relación tal como es en lugar de enfocarnos en lo que podría ser. 6. Momentos de conexión y presencia. Dedicar tiempo de calidad a nuestras relaciones es esencial para reducir la entropía. Apagar las distracciones y estar realmente presente cuando compartimos momentos con los demás crea una conexión significativa que fortalece la relación y disminuye el caos emocional. Sanando el desorden relacional interno. A veces, la entropía en nuestras relaciones refleja el caos interno que llevamos dentro. Nuestras heridas emocionales y creencias limitantes a menudo se proyectan en nuestras conexiones con los demás, creando patrones de conflicto o dependencia. La sanación de este desorden relacional interno implica trabajar en nosotros mismos para liberar el caos que proyectamos en nuestras relaciones. Algunas prácticas para sanar el desorden relacional interno incluyen: 1. Autoexploración de heridas emocionales. Explorar y reconocer las heridas emocionales que llevamos dentro nos permite ver cómo éstas afectan nuestras relaciones. A través de la autoexploración y la sanación de estas heridas, podemos romper patrones de dependencia o conflicto y reducir la entropía en nuestras conexiones. 2. Transformación de creencias limitantes sobre el amor y la relación. Las creencias limitantes sobre el amor, la valía y la conexión con los demás afectan la forma en que interactuamos en nuestras relaciones. Identificar y transformar estas creencias es esencial para crear relaciones más sanas y equilibradas. 3. Prácticas de autocuidado emocional. El autocuidado emocional nos ayuda a nutrirnos y a mantener una fuente de bienestar propia.
Cuando cuidamos de nuestras necesidades emocionales, estamos menos propensos a depender de los demás para obtener validación o seguridad. 4. Aceptación de la imperfección propia y ajena. Entender que todos tenemos defectos y aceptar la imperfección en nosotros mismos y en los demás reduce el conflicto interno y nos permite abordar las relaciones con una mayor comprensión y compasión. La entropía en las relaciones como oportunidad de crecimiento. Es importante recordar que el caos en las relaciones no es necesariamente algo negativo, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Al igual que con la entropía espiritual, el desorden en nuestras relaciones nos da la oportunidad de ver patrones y dinámicas que necesitan ser transformadas. En lugar de ver el caos como una amenaza, podemos abordarlo con una mentalidad de apertura y aprendizaje. Las relaciones son uno de los aspectos de la vida que más contribuyen a nuestro desarrollo personal. Cada conexión, ya sea desafiante o armoniosa, nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la conexión humana. Cuando abordamos el desorden en las relaciones con la disposición de aprender y crecer, estamos permitiendo que éstas se conviertan en espacios de sanación y autoconocimiento. Conclusión del capítulo. La entropía en las relaciones es una realidad inevitable, pero no algo que deba ser temido o evitado. Al contrario, el caos en nuestras conexiones puede ser una oportunidad para cultivar una mayor comprensión, compasión y equilibrio. A través de prácticas como la comunicación consciente, el establecimiento de límites y la independencia emocional, podemos reducir el desorden en nuestras relaciones y construir conexiones que nutran y eleven nuestro espíritu. Las relaciones son un reflejo de nuestro mundo interior y al trabajar en el desorden emocional y espiritual que llevamos dentro, podemos mejorar nuestras conexiones con los demás. En el próximo capítulo, exploraremos cómo mantener la armonía en nuestra vida diaria, enfrentando los desafíos cotidianos con una mente y un espíritu en paz, recordando siempre que el orden en nuestra vida comienza con el orden en nuestro interior. Capítulo 7. Renovación espiritual en la vida diaria. Hemos abordado cómo la entropía afecta nuestro mundo interior y nuestras relaciones, y cómo podemos restaurar el equilibrio en ambos aspectos. Sin embargo, vivir en un estado de paz y claridad requiere que llevemos esta renovación espiritual a nuestra vida diaria. En este capítulo, exploraremos cómo aplicar prácticas diarias de renovación espiritual para enfrentar los desafíos cotidianos y mantener el orden en un mundo en constante cambio. La renovación espiritual en la vida diaria es un compromiso constante con el autocuidado y la autoconciencia. Esta práctica implica no solo momentos de meditación e introspección, sino también cultivar una actitud consciente en cada aspecto de nuestra vida. Al integrar estos principios, nos volvemos más resilientes ante el caos externo y creamos un flujo de energía equilibrado que sostiene nuestro bienestar, creando un espacio sagrado para la renovación. Para mantener la paz interior en el día a día, es útil crear un espacio en nuestra vida y en nuestro hogar dedicado a la renovación espiritual. Este espacio no tiene que ser físico necesariamente, puede ser un tiempo o una rutina que nos permita reconectar con nuestro ser interior y restaurar nuestro equilibrio. 1. Espacio físico de renovación. Designa un lugar en tu hogar que puedas utilizar para la meditación, la introspección o la relajación. Este espacio debe ser tranquilo y libre de distracciones. Puedes decorarlo con elementos que inspiren paz, como velas, incienso o plantas, para crear un ambiente que favorezca la calma y el autocuidado. 2. Rituales de cierre y apertura del día. Crear un ritual de apertura y cierre del día es una práctica poderosa para mantener el equilibrio. Por la mañana, dedica unos minutos a establecer tus intenciones y conectarte con tu propósito. Al final del día, reflexiona sobre tus experiencias y libera el estrés acumulado. Estos rituales ayudan a mantener una vida ordenada y a reducir la acumulación de caos emocional. 3.
tiempo de desconexión digital, vivimos en un mundo saturado de información y distracciones, lo que puede aumentar la entropía en nuestra vida. Dedicar momentos del día a desconectarte de dispositivos digitales te permite liberar tu mente y evitar la sobrecarga de estímulos. Este tiempo de desconexión es clave para reducir el desorden mental y restaurar la claridad. Prácticas de conciencia plena en las actividades cotidianas. La renovación espiritual no se limita a momentos específicos de meditación, también puede ser integrada en las actividades diarias a través de la conciencia plena. Esta práctica nos ayuda a llevar una actitud de calma y presencia a todas las áreas de la vida, reduciendo el estrés y el caos en nuestro entorno. 1. Conciencia plena en la alimentación. Comer de manera consciente implica prestar atención al acto de comer, saborear cada bocado y reconocer las sensaciones en el cuerpo. Esta práctica no solo mejora nuestra relación con los alimentos, sino que también reduce la ansiedad y nos permite nutrirnos de forma más equilibrada. 2. Caminar conscientemente. Dedicar tiempo a caminar en silencio, enfocándote en cada paso y en la conexión con el entorno, es una forma efectiva de reducir el estrés y aumentar la serenidad. Caminar conscientemente permite soltar la tensión y calmar la mente, restaurando la energía en el cuerpo y en el espíritu. 3. Respiración consciente en momentos de estrés. Practicar la respiración consciente durante los momentos de estrés o conflicto nos ayuda a responder desde un lugar de calma y claridad. La respiración consciente permite reducir la reactividad emocional, mantener la mente en el presente y recuperar el equilibrio cuando enfrentamos desafíos. 4. Trabajo y tareas conscientes. En lugar de realizar nuestras tareas diarias de manera automática, intenta llevar la atención plena a cada actividad. Ya sea trabajando, limpiando o incluso realizando trámites, el hecho de hacer las cosas de manera consciente nos permite reducir la resistencia y mantener una actitud de aceptación, lo cual disminuye el caos en la vida diaria. Liberación del caos acumulado a través del movimiento y la expresión creativa. El caos emocional y mental a menudo se acumula en el cuerpo, manifestándose como tensión física o agotamiento. Liberar esta energía acumulada a través del movimiento y la expresión creativa es una práctica esencial para la renovación espiritual. 1. Ejercicio consciente. Realizar ejercicio físico con atención plena ayuda a liberar el estrés y a reconectar con el cuerpo. Ya sea a través de yoga, danza, natación o cualquier actividad que disfrutes, el ejercicio consciente permite liberar el desorden acumulado y mejorar el estado de ánimo. 2. Expresión creativa. La creatividad es una forma de liberar el caos emocional y de dar espacio a la expresión de nuestras emociones. Actividades como pintar, escribir, tocar un instrumento o crear manualidades nos ayudan a canalizar y liberar el desorden interno, fomentando un estado de paz y renovación. 3. Respiración y movimiento consciente. Prácticas como el Tai Chi o el Qigong, que combinan respiración y movimiento consciente, son formas efectivas de armonizar la energía en el cuerpo. Estas prácticas nos permiten integrar mente y cuerpo, reduciendo el desorden interior y restaurando el flujo de energía. Cultivando la gratitud y la aceptación en la vida cotidiana. La gratitud y la aceptación son dos prácticas que tienen el poder de transformar nuestra perspectiva y reducir la entropía espiritual. Al enfocarnos en lo que valoramos y en la aceptación de lo que no podemos cambiar, creamos un estado de paz que reduce el caos emocional. 1. Practica la gratitud diaria. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque hacia lo positivo y a soltar pensamientos de carencia o insatisfacción que generan caos emocional. 2. Aceptar el presente como es. Practicar la aceptación nos ayuda a reducir la resistencia y el sufrimiento que generan los deseos de que las cosas sean diferentes. Aceptar el presente tal como es, sin tratar de controlarlo,
nos permite vivir en paz y disfrutar cada momento sin generar desorden en nuestra mente. 3. Encuentra alegría en las pequeñas cosas. Aprender a apreciar los pequeños momentos de la vida, como un café caliente por la mañana o una conversación con un ser querido, nos ayuda a cultivar una vida más plena y menos caótica. Estos momentos de alegría simple nos recuerdan la belleza en la vida cotidiana y nos mantienen conectados con nuestro bienestar interior. La renovación espiritual como un ciclo de vida. La renovación espiritual no es un evento único, sino un ciclo continuo de atención, cuidado y restauración. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos desafíos y situaciones que pondrán a prueba nuestro equilibrio, y es natural que en ciertos momentos sintamos una mayor necesidad de restauración. Este ciclo de renovación espiritual nos ayuda a adaptarnos a los cambios, a procesar el caos emocional y a vivir en paz en medio de un mundo dinámico. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestro espíritu y reducir la entropía en nuestra vida. Al comprometernos a aplicar prácticas de renovación espiritual en la vida diaria, cultivamos una mayor resiliencia y una conexión profunda con nuestra esencia. La vida puede ser caótica, pero cuando encontramos un refugio de paz en nuestro interior, podemos enfrentar cualquier desafío con claridad y serenidad. Conclusión del capítulo. La renovación espiritual en la vida diaria es una práctica esencial para vivir en equilibrio en un mundo que está en constante cambio. A través de la creación de un espacio sagrado, la práctica de la conciencia plena y la liberación del caos acumulado, podemos restaurar nuestro bienestar y mantener una vida ordenada y en paz. La verdadera paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para renovar nuestro espíritu y de nuestra disposición para vivir de manera consciente y presente. En el próximo capítulo, exploraremos cómo podemos construir un sistema espiritual resiliente que nos permita enfrentar los altibajos de la vida con sabiduría, recordando siempre que el caos y el orden son partes necesarias de nuestro crecimiento espiritual. Capítulo 8. Hacia una nueva realidad interior. A lo largo de este viaje, hemos explorado el concepto de entropía espiritual y cómo reducir el desorden interior mediante prácticas de renovación, introspección y conexión consciente. Ahora, nos adentramos en un aspecto más profundo de esta transformación, la creación de una nueva realidad interior, una vida que esté en armonía con nuestro ser y que refleje la paz y el propósito que deseamos manifestar. En este capítulo, veremos cómo construir un sistema espiritual resiliente que sostenga nuestra paz en medio de los cambios y desafíos de la vida. La importancia de una realidad interior sólida. Nuestra realidad interior, la manera en que percibimos el mundo, la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, es la base de todo lo que experimentamos. Una realidad interior sólida es aquella en la que los pensamientos, creencias y emociones están alineados con nuestros valores y deseos profundos, brindándonos un sentido de seguridad y claridad. Cuando esta realidad es resiliente, nos volvemos menos susceptibles a las perturbaciones externas y más capaces de vivir con una paz duradera. Crear una nueva realidad interior no significa ignorar o suprimir los desafíos de la vida, sino construir una base de paz y fortaleza desde la cual podamos responder a estos desafíos con sabiduría y equilibrio. La clave para una realidad interior sólida y en paz radica en cultivar la autocompasión, la claridad de propósito y una conexión constante con nuestro centro. Definiendo tu propósito y valores personales. Una de las bases de una realidad interior resiliente es la claridad sobre quién eres y qué deseas en la vida. El propósito y los valores personales actúan como anclas en momentos de incertidumbre, ayudándonos a mantener el enfoque en lo que realmente importa y a tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar. 1. Identificación del propósito. El propósito no necesariamente tiene que ver con una meta específica o una carrera profesional, puede ser tan simple como vivir una vida de amor y autenticidad.
Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que te da un sentido de significado y satisfacción. ¿Qué actividades te hacen sentir más vivo? ¿Qué deseas contribuir al mundo? La claridad sobre tu propósito te proporciona un sentido de dirección y reduce el desorden mental y emocional. 2. Establecimiento de valores fundamentales. Define los valores que guían tus acciones y decisiones, como la honestidad, la compasión o la libertad. Estos valores son la base de tu identidad y actúan como un punto de referencia en momentos de confusión. Cuando te enfrentas a una situación difícil, pregúntate si tus acciones están alineadas con tus valores. Esto te ayuda a vivir de manera coherente y a reducir el caos interior. La práctica de la autocompasión. A menudo, el caos espiritual surge cuando nos juzgamos duramente a nosotros mismos o cuando intentamos cumplir con expectativas externas. La autocompasión es la práctica de tratarnos con la misma comprensión y amabilidad que ofreceríamos a un ser querido. Esta práctica nos permite aceptar nuestras imperfecciones y reducir la autocrítica, liberándonos de la presión de ser perfectos o de satisfacer las expectativas de otros. 1. Perdón hacia uno mismo. Todos cometemos errores y enfrentamos dificultades. La autocompasión nos ayuda a ver nuestras experiencias como oportunidades de aprendizaje en lugar de motivos para el juicio. Al practicar el perdón hacia uno mismo, liberamos el desorden emocional acumulado y creamos espacio para el crecimiento. 2. Cuidado personal y autocuidado emocional. La autocompasión también se manifiesta a través del autocuidado. Escuchar nuestras necesidades, respetar nuestros límites y darnos permiso para descansar o pedir ayuda son actos esenciales de autocompasión que nos ayudan a mantener nuestra paz interior y reducir el caos. La conexión constante con el presente. Una nueva realidad interior es aquella en la que estamos en sintonía con el momento presente. El pasado y el futuro, aunque importantes, pueden convertirse en fuentes de caos y nos distraen constantemente del aquí y ahora. La conexión con el presente es una práctica que nos permite vivir con mayor plenitud y apreciar cada momento sin el peso de la preocupación o el arrepentimiento. 1. Práctica de la atención plena. Mindfulness. La atención plena es una herramienta poderosa para permanecer en el presente y reducir la entropía mental. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos de lo que debería o podría ser, el mindfulness nos permite observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva neutral, promoviendo un estado de paz y aceptación. 2. Cultivar la gratitud por el momento actual. La gratitud por el momento presente nos recuerda que, aunque siempre podemos desear más o anhelar un cambio, cada instante tiene un valor intrínseco. Practicar la gratitud nos ayuda a encontrar paz en lo que ya tenemos y a reducir la tensión creada por expectativas insatisfechas. 3. Observación y aceptación de las emociones. En lugar de evitar o suprimir las emociones, podemos aprender a observarlas y aceptarlas como parte de nuestra experiencia. Este acto de aceptación reduce el desorden emocional y nos permite procesar lo que sentimos sin añadir sufrimiento innecesario. Construyendo un sistema de creencias elevadas. Nuestras creencias son los cimientos de nuestra realidad interior. Sin embargo, muchas de nuestras creencias son adquiridas de manera inconsciente y pueden limitar nuestra paz y felicidad. Crear una nueva realidad interior implica cuestionar y reformular nuestras creencias de modo que estén alineadas con nuestro bienestar y nuestro potencial. 1. Cuestionamiento de creencias limitantes. Muchas de las creencias que generan caos en nuestra vida son limitantes y restrictivas. Pregúntate si tus creencias actuales te están ayudando a vivir en paz o si te están reteniendo. Si descubres que una creencia no te sirve, trabaja en transformarla en una creencia más empoderadora y positiva. 2. Adopción de creencias que fomenten la paz y el crecimiento. Las creencias elevadas son aquellas que promueven la paz, la compasión y el crecimiento. Por ejemplo,
Creer que siempre puedo aprender y crecer o que la vida me apoya en mi camino genera una sensación de confianza y reduce el desorden mental y emocional. 3. Práctica de la afirmación y visualización. Las afirmaciones positivas y la visualización pueden ayudarnos a reforzar nuestras creencias elevadas. Al repetir afirmaciones que reflejan nuestras intenciones y valores, y al visualizar una realidad en paz y armonía, fortalecemos nuestra nueva realidad interior y reducimos la entropía en nuestra vida. La resiliencia espiritual en la vida diaria. La resiliencia espiritual es la capacidad de mantener la paz interior y la claridad en medio de los desafíos y los cambios. Es una habilidad que se desarrolla con la práctica y que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y confianza. La resiliencia espiritual no significa que nunca experimentaremos caos, sino que hemos aprendido a gestionar el desorden y a encontrar nuestro centro una y otra vez. 1. Flexibilidad y adaptación ante el cambio. La vida es dinámica, y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones es clave para la resiliencia espiritual. Al cultivar una mentalidad de apertura y flexibilidad, podemos aceptar el cambio sin perder nuestro equilibrio interior. 2. Fe en el proceso. La resiliencia espiritual también implica confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Esta fe nos ayuda a soltar el control y a vivir con una mayor paz en momentos de incertidumbre. 3. Compromiso con el crecimiento continuo. La resiliencia espiritual se fortalece a medida que nos comprometemos con nuestro crecimiento personal y espiritual. Al ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje, desarrollamos una fortaleza interior que nos permite enfrentar el caos con una perspectiva de crecimiento. Conclusión del capítulo. Crear una nueva realidad interior es un proceso profundo que implica autoconocimiento, autocompasión y compromiso con nuestra paz interior. Al definir nuestro propósito y valores, al adoptar creencias que nos eleven y al cultivar una conexión constante con el presente, podemos construir una realidad interior sólida y resiliente que nos apoye en cualquier circunstancia. La paz interior no depende de la ausencia de caos, sino de nuestra habilidad para mantenernos centrados y en armonía a pesar de él. A medida que integramos estas prácticas en nuestra vida, descubrimos que podemos enfrentar el mundo con una serenidad y una claridad que antes parecían inalcanzables. En el capítulo final, exploraremos cómo podemos llevar esta realidad interior a todos los aspectos de nuestra vida, convirtiéndonos en agentes de paz y armonía para los demás y viviendo en un estado de plenitud y autenticidad. Capítulo 9. Hacia una vida en armonía con el mundo. A medida que avanzamos en nuestro camino de autoconocimiento y transformación interior, descubrimos que la paz y la claridad que cultivamos dentro de nosotros tienen el poder de impactar nuestra vida exterior. Vivir en armonía con el mundo no significa escapar de los desafíos o evitar el caos. Significa llevar la paz interior a cada aspecto de nuestra existencia y aprender a interactuar con el entorno desde un lugar de equilibrio y autenticidad. Este capítulo se enfoca en cómo podemos integrar nuestra realidad interior en la vida cotidiana, convirtiéndonos en agentes de paz y armonía para los demás. La interacción consciente con el entorno. La armonía con el mundo comienza con una interacción consciente con el entorno. Cada acción y cada decisión que tomamos es una oportunidad para manifestar la paz que cultivamos en nuestro interior y extenderla hacia las personas y situaciones que nos rodean. Al interactuar conscientemente, podemos ser una presencia de calma y comprensión en medio del caos. 1. Actuar con intención y propósito. Cada acto puede ser una expresión de nuestro propósito y de nuestros valores. En lugar de vivir de forma reactiva, podemos decidir actuar de acuerdo con nuestras intenciones y con el impacto que queremos generar en los demás. Al vivir con propósito, nuestras acciones reflejan nuestra paz interior y contribuyen a un entorno más armonioso.
2. Practicar la empatía y la escucha activa. La empatía nos permite ver el mundo desde la perspectiva de los demás, comprender sus emociones y necesidades, y responder con compasión. La escucha activa, por su parte, implica estar plenamente presente en una conversación, escuchando sin juzgar ni interrumpir. Estas prácticas mejoran nuestras relaciones y reducen el conflicto y el desorden en nuestras interacciones. 3. Cuidar del entorno físico. Nuestro entorno físico afecta profundamente nuestro bienestar. Dedicar tiempo a mantener el espacio en el que vivimos y trabajamos en orden, limpio y organizado nos ayuda a reflejar nuestra paz interior en el mundo exterior. Cuando cuidamos nuestro entorno, creamos un espacio que nos nutre y que también impacta positivamente a quienes nos rodean. Compartir la paz interior con los demás. Nuestra paz interior no solo es valiosa para nosotros, también es un regalo que podemos compartir con los demás. La energía que llevamos dentro afecta a quienes nos rodean y al vivir desde un lugar de serenidad y armonía, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Al convertirnos en un ejemplo de equilibrio y comprensión, podemos ayudar a reducir el caos en nuestro entorno social. 1. Ser un modelo de calma y resiliencia. En momentos de tensión o conflicto, nuestra paz interior puede ser una fuente de calma para los demás. Al responder desde un lugar de serenidad en lugar de reactividad, podemos influir positivamente en la situación y brindar un ejemplo de resiliencia. Este enfoque ayuda a desactivar conflictos y a reducir la entropía en nuestras relaciones. 2. Compartir prácticas de paz. Compartir las prácticas que nos han ayudado a encontrar equilibrio puede ser una forma de contribuir al bienestar de quienes nos rodean. Puedes invitar a otros a practicar la meditación, la gratitud o la introspección, brindándoles herramientas que también pueden ayudarles a encontrar paz y claridad. 3. Ofrecer apoyo sin juicio. Cuando alguien atraviesa una dificultad, ofrecer un espacio de apoyo y escucha sin juicio puede marcar una gran diferencia en su proceso de sanación. La compasión y la aceptación son regalos que pueden aliviar el caos interior de los demás y fomentar una conexión más profunda y significativa, construyendo un equilibrio entre lo interior y lo exterior. Para vivir en armonía con el mundo, es importante construir un equilibrio entre nuestra vida interior y nuestra vida exterior. Este equilibrio nos permite vivir en congruencia con nuestros valores y deseos, sin desconectarnos de las demandas y responsabilidades del mundo exterior. La clave es encontrar un flujo armonioso entre nuestras necesidades internas y nuestras interacciones con el entorno. 1. Establecimiento de prioridades conscientes. Establecer prioridades nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a evitar el caos de una vida excesivamente ocupada. Pregúntate qué actividades y relaciones contribuyen a tu bienestar y cuáles generan desorden. Alinear nuestras prioridades con nuestras intenciones y valores nos permite vivir con una mayor paz y propósito. 2. Balance entre tiempo de soledad y conexión. La soledad y la conexión son igualmente importantes para el bienestar. Dedicar tiempo a la soledad nos permite reflexionar, recargar nuestra energía y cultivar nuestra paz interior. Al mismo tiempo, la conexión con otros nos brinda un sentido de pertenencia y apoyo. Crear un equilibrio entre estos dos aspectos nos ayuda a mantener una vida en armonía. 3. Adaptabilidad en medio de los cambios. El mundo exterior está en constante cambio y mantener el equilibrio requiere adaptarnos a nuevas circunstancias. Al estar abiertos a la flexibilidad y al cambio, nos volvemos más resilientes y capaces de mantener nuestra paz en medio de las transiciones de la vida. Vivir con intención y alineación espiritual. La armonía con el mundo también implica vivir con una intención espiritual que guíe nuestras acciones y decisiones. Esta alineación espiritual nos recuerda que formamos parte de un todo mayor y que cada una de nuestras acciones puede contribuir al bienestar colectivo.
1. Actuar desde la gratitud y el servicio. Vivir desde un lugar de gratitud nos permite ver cada aspecto de la vida como un regalo, y actuar con esta mentalidad de agradecimiento nos conecta con la abundancia y la generosidad. La práctica del servicio, en la que dedicamos nuestro tiempo y energía a ayudar a los demás, nos permite contribuir al mundo de manera significativa y reducir el caos en nuestras comunidades. 2. Practicar la coherencia entre pensamientos, palabras y acciones. La coherencia es clave para una vida espiritual plena. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están alineados, vivimos en congruencia con nuestros valores y creencias, lo cual reduce el desorden en nuestra mente y en nuestras relaciones. 3. Buscar la unidad y la interconexión. La espiritualidad nos recuerda que todos estamos conectados y que nuestras acciones afectan al conjunto. Esta perspectiva nos ayuda a actuar con mayor compasión y a contribuir al bienestar colectivo, promoviendo una realidad en la que el caos se ve disminuido por la paz y la comprensión. Conclusión del capítulo. Vivir en armonía con el mundo es el resultado de un proceso de transformación interior que se refleja en nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestro entorno. Al integrar la paz interior en cada aspecto de nuestra vida, no solo reducimos el caos en nuestro propio ser, sino que también inspiramos a los demás a encontrar su propio equilibrio y paz. La armonía con el mundo no significa evitar el caos o los desafíos, sino aprender a navegar por ellos con una perspectiva de paz y resiliencia. A medida que continuamos cultivando nuestra realidad interior, descubrimos que podemos ser una fuente de luz y serenidad en un mundo que a menudo está en desorden. En el capítulo final, reflexionaremos sobre el poder transformador de la entropía espiritual y la importancia de mantener nuestro compromiso con el crecimiento y la paz interior, recordándonos que este viaje es un proceso continuo de renovación y autodescubrimiento. Capítulo 10. El viaje continúa, la entropía espiritual como un camino de crecimiento. A medida que llegamos al final de este libro, es importante recordar que el viaje de crecimiento espiritual y transformación interior nunca termina. La entropía espiritual, ese desorden que a veces sentimos en nuestro interior, es una constante en la vida, y aunque a menudo puede parecer un obstáculo, también es una herramienta valiosa para el desarrollo personal. Cada momento de caos interno o externo es una invitación a profundizar en nuestro autoconocimiento, a fortalecer nuestra paz interior y a vivir con una mayor autenticidad. En este capítulo final, reflexionaremos sobre la importancia de aceptar la entropía espiritual como parte del ciclo de la vida y como una fuente de sabiduría y crecimiento. También exploraremos cómo mantener el compromiso con nuestro bienestar espiritual a lo largo del tiempo y cómo cada paso en este camino es una oportunidad de evolución y autodescubrimiento. Aceptar la entropía como parte de la vida. La entropía, en su esencia, es una ley natural. Todo en el universo, incluido nuestro ser interior, tiende al cambio y al desorden. En lugar de resistir o luchar contra el caos, podemos aprender a aceptarlo como una parte inevitable de la vida, una etapa de transición que nos invita a renovar y reestructurar nuestra realidad interior. 1. La entropía como ciclo de renovación. Cada fase de caos nos prepara para una nueva etapa de crecimiento. La entropía nos obliga a soltar lo que ya no sirve, a desaprender lo que nos limita y a hacer espacio para lo nuevo. Este ciclo continuo de desorden y renovación es esencial para nuestra evolución y nos permite adaptarnos y florecer en cada etapa de la vida. 2. Ver el caos como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de temer al caos, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y autodescubrimiento. Cada desafío nos revela aspectos de nosotros mismos que necesitan atención, sanación o transformación. Esta perspectiva nos permite enfrentar el desorden con una actitud de curiosidad y apertura, en lugar de con resistencia. 3. Mantener la paciencia y la confianza en el proceso. El crecimiento espiritual no siempre es lineal, y habrá momentos de avance y momentos de retroceso.
Mantener la paciencia y la confianza en el proceso es clave para superar las etapas de caos. Cuando confiamos en que cada experiencia tiene un propósito, podemos navegar por la entropía con una mayor paz y claridad. Cultivar el compromiso con el bienestar espiritual. A lo largo de este libro, hemos explorado diversas prácticas para reducir el caos interior y vivir en paz. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre cuando adoptamos estas prácticas como una forma de vida y cultivamos un compromiso duradero con nuestro bienestar espiritual. La consistencia en estas prácticas es lo que permite que nuestra paz interior se mantenga estable, incluso en medio de las turbulencias. 1. Crear una rutina espiritual. Dedicar tiempo regularmente a prácticas de introspección, meditación y renovación nos ayuda a mantener un estado de equilibrio y a evitar la acumulación de caos. Una rutina espiritual no tiene que ser rígida, puede adaptarse a nuestras necesidades y circunstancias, pero es importante que se convierta en una parte natural de nuestra vida. 2. Revisar y renovar nuestras intenciones y valores. A medida que crecemos, nuestras necesidades y prioridades cambian. Tomarse un tiempo cada cierto periodo para revisar nuestras intenciones y valores nos permite vivir en coherencia con nuestra realidad actual y seguir evolucionando de manera consciente. 3. Celebrar el progreso y la evolución personal. Reconocer y celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, es una parte fundamental del compromiso espiritual. Cada paso en nuestro camino de crecimiento es valioso y nos acerca a nuestra mejor versión. Celebrar nuestro progreso fortalece nuestra autoestima y nos motiva a seguir adelante. La entropía espiritual como camino de sabiduría. La entropía espiritual, con todos sus desafíos, nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos ayuda a desarrollar una perspectiva más amplia de la vida, a reconocer la impermanencia de todas las cosas y a cultivar una sabiduría que trasciende las circunstancias externas. La verdadera paz no consiste en evitar el caos, sino en saber cómo encontrar el equilibrio en medio de él. 1. Desarrollar una visión holística de la vida. La entropía espiritual nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más amplia, recordándonos que cada experiencia, buena o mala, forma parte de un todo mayor. Esta visión nos ayuda a vivir con una mayor aceptación y a soltar la necesidad de control sobre cada aspecto de nuestra realidad. 2. Aceptar la impermanencia como parte del crecimiento. Nada en la vida es permanente, y la entropía espiritual nos enseña a aceptar esta realidad. Al soltar el apego a lo que fue o a lo que podría ser, aprendemos a vivir en el presente y a adaptarnos a los cambios con gracia y serenidad. 3. Aprender a fluir con la vida. La entropía espiritual nos muestra que la verdadera sabiduría reside en la flexibilidad y en la capacidad de fluir con la vida. Cuando dejamos de resistirnos al cambio y aprendemos a adaptarnos, descubrimos que podemos encontrar paz en cualquier circunstancia y que cada experiencia es una oportunidad para evolucionar. Un compromiso con el ser y con el mundo. La paz y el equilibrio que cultivamos en nuestro interior no solo nos benefician a nosotros, sino que también tienen el poder de influir positivamente en el mundo. Al comprometernos con nuestro bienestar espiritual, nos convertimos en agentes de cambio y en fuentes de luz para quienes nos rodean. Nuestro crecimiento personal es una contribución valiosa al bienestar colectivo. 1. Inspirar a otros con el ejemplo. Al vivir en paz y con integridad, inspiramos a los demás a buscar su propio bienestar. Nuestra presencia, palabras y acciones pueden ser un recordatorio de que es posible vivir en armonía, incluso en medio de las dificultades. 2. Actuar desde el amor y la compasión. La entropía espiritual nos enseña a ver el sufrimiento y el caos con compasión. Esta comprensión nos permite actuar desde un lugar de amor y empatía, ayudando a los demás en su camino y creando un entorno de paz y comprensión. 3. Contribuir al bienestar colectivo. Cuando cultivamos nuestra paz interior, contribuimos a un mundo más armonioso.
Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada momento de comprensión son aportes que reducen el caos en el entorno y crean una vibración de paz que se extiende más allá de nosotros. Conclusión del libro. La entropía espiritual, lejos de ser un obstáculo, es una fuente de crecimiento y sabiduría. Cada momento de caos es una oportunidad para profundizar en nuestro autoconocimiento, para aprender a soltar lo que nos limita y para abrazar una realidad interior de paz y equilibrio. El viaje hacia la paz espiritual es un camino continuo que nos invita a renovarnos y a evolucionar en cada etapa de la vida. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de mantener el equilibrio en medio de él. La entropía espiritual nos recuerda que somos parte de un ciclo de vida, cambio y transformación, y que nuestra esencia siempre puede adaptarse, aprender y crecer. Este libro ha sido una guía para reducir el caos interior, para cultivar prácticas de paz y para vivir en armonía con el mundo. Sin embargo, el verdadero viaje comienza ahora, con cada acción y cada decisión que tomemos en nuestro día a día. Que esta exploración de la entropía espiritual nos inspire a vivir con una mayor conciencia, a abrazar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento y a crear una vida llena de paz, propósito y autenticidad. Que cada paso en este camino nos acerque a nuestra esencia y que, en medio de la impermanencia y el cambio, encontremos una paz que trasciende el tiempo y las circunstancias. Este es el viaje continuo de la entropía espiritual, un ciclo eterno de orden y caos, de renovación y paz.